Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, gracias por las alabanzas, el momento de la adoración. Espíritu Santo, te ruego que renueves nuestra fe, rebosa nuestra copa con tu presencia y que tu palabra ministre nuestras vidas, que no seamos solo oidores, pero también hacedores para cumplir con tu palabra. Muchas gracias por bendecirnos y permitirnos estar esta mañana aquí. Bendice a aquellos que no vinieron, tú sabrás sus razones. Y gracias, Señor, por las congregaciones donde se predica tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así como estamos de pie, vamos a leer Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, verso 15 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Si usted me presta su atención y escucha con un deseo de aprender y de profundizar un poco más en la palabra, esta mañana va a encontrar respuestas de por qué mucha gente está abandonando la iglesia, por qué mucha gente se está yendo de las congregaciones, porque lógicamente estamos en los últimos tiempos en los cuales muchas personas que dijeron que eran cristianas, en realidad se está demostrando quién es quién es cristiano y quién es un falso hermano. Se cumple lo que dijo Juan en su evangelio: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que llega un momento en la vida de todos nosotros, y me incluyo, en la cual se va a definir realmente si somos o no seguidores de Cristo. Va a llegar un momento en el cual la palabra de Dios va a cincelar tanto nuestro interior que no nos va a quedar más remedio que tomar un solo camino. O nos vamos al mundo de regreso a vivir nuestras vidas viejas, pasadas, o nos afirmamos en Cristo. Una buena mayoría toma el camino más fácil de regresar al mundo. No se van a emborrachar, no se van a perder, porque de alguna manera llevan un bagaje de palabra, pero se van al mundo a vivir de acuerdo a su mundo, a sus tradiciones y a sus conceptos. Por eso es que una buena parte de personas que abandonan las congregaciones, y no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo,
lo primero que hacen es empezar a llamar a sus viejos amigos que están en la congregación que dejaron para tratar de llevárselos con ellos, para tratar de revertir su conversión, porque ellos han encontrado su verdadero nicho de conducta. Por eso, como pastores, tenemos la obligación de advertirles: tengan cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No son las buenas costumbres las que van a corromper la mala conversación. Es al contrario. La buena costumbre es tan frágil que con cualquier conversación del mundo se resquebraja y somos convencidos por el mal. Ese es el peligro. Esta mañana vamos a estudiar, no vamos a predicar, sino vamos a estudiar. Como siempre les he dicho, cada vez que usted venga, usted viene a recibir una clase, una materia. Usted decide si la pone en práctica o no. Porque al final, cuando vengan los exámenes, espiritualmente hablando, muchos de nosotros vamos a ser reprobados. Porque va a haber una pregunta que va a venir en ese test. ¿Qué hiciste con mi palabra? O sea, ¿qué hiciste con mi palabra que se te predicó durante 20, 30, 40 años? ¿Qué hiciste con esa palabra? O sea, no es una palabra. El lenguaje bíblico hay que comprenderlo, que a veces habla en plural y a veces en singular usa pluralismos. Mi palabra es la de Génesis a Apocalipsis, esa es mi palabra, no mis palabras. Entonces la pregunta que nos van a hacer es: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿La viviste? ¿La dejaste a un lado? ¿La tiraste? ¿Opinaste que no era lo correcto? ¿Creíste que eras más sabio que yo? ¿Creíste que podías tener la libertad de definir mi palabra? ¿Pensaste que no era necesario sujetarte a mis instrucciones? Todo eso nos va a venir englobado en una pregunta: ¿qué hiciste con mi palabra? Por ejemplo, el jueves hablamos sobre la nueva conducta del cristiano. Hablamos sobre los frutos del nuevo nacimiento, pero no al habernos convertido, sino al haber sido bautizados en Cristo y que hemos sido resucitados para un nuevo estilo de vida. Me gustaría preguntar públicamente: ¿quiénes cumplieron lo que se instruyó el jueves? ¿Quiénes? ¿Quiénes hicieron caso de la instrucción? ¿Quiénes trajeron una siembra para empezar a vivir una dimensión diferente de lo que hemos vivido hasta hoy? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Solo con eso usted debe darse cuenta que una buena mayoría de personas que escuchan la palabra solo la oyen, pero no la escuchan. Porque para la Biblia, y ese es nuestro problema, que el español que nosotros hablamos es tan extenso que se acomoda para diferentes escuelas de pensamiento. Pero si nosotros enfocáramos nuestro lenguaje al lenguaje bíblico, seríamos totalmente diferentes. Quizá ya hubiera venido Cristo, porque ya estaría la iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pero como leemos la palabra de acuerdo a nuestro idioma, no entendemos lo que quiere decir el Señor. Por eso, por ejemplo, para mí fue impactante el estudio del jueves, porque probó no solamente mi corazón, pero también mi valor para poder enfrentar este tipo de enseñanza. Por eso pregunto, no levante la mano, pero ¿cuántos obedecieron esa instrucción? ¿Cuántos hicimos caso?
O sea que ya se nos pasó 3 días sin haber obedecido, más el resto del tiempo. Y nuestra vida va a seguir menguando y menguando y menguando hasta que llegue el final de una definición. Cuando Pablo habla con respecto a no embriagarnos con vino, no está hablando solo de las borracheras que los griegos acostumbraban, porque ellos, los griegos de Efesio, recuerde que estamos estudiando Efesios, los griegos que se estaban convirtiendo a Cristo en Éfeso tenían un dicho: in vinos veritas, que quiere decir, en el vino está la verdad. Por eso es que socialmente hablando y tradicionalmente se dice que los borrachos y los niños dicen la verdad, porque en el vino está la verdad. Ahora, cuando Pablo habla que no hay que emborracharse con vino, no está hablando con gentiles. Está hablando con personas dentro de la iglesia. Porque las cartas de Pablo no fueron escritas para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, lo que vamos a aprender esta mañana no es para los incrédulos. A ellos no les interesa nada de lo que Pablo pueda decir. Es más, pueden burlarse. Pero yo no me engaño, porque algunos incrédulos están entre nosotros. No son creyentes totalmente. Navegan en esas aguas peligrosas en donde, al exactamente igual que los griegos, tienen mucha materia gris, porque lógicamente tenemos ese conflicto de las tradiciones que hemos arrastrado a través de la cultura, la educación, la enseñanza, no solamente de nuestros ancestros, sino de lo que nosotros le hemos ido agregando. Por ejemplo, con todo respeto, sin afán de ofender a nadie, le ofrecí al Señor esta madrugada, no quiero ofender a nadie, pero no es lo mismo hablar con un agricultor que con un ingeniero en sistemas. No es lo mismo. No es lo mismo hablar con una persona de bajo nivel cultural que hablar con uno que tenga por lo menos una licenciatura, que haya pisado una universidad. No es lo mismo. Es más inocente el vendedor de la calle porque no tiene tanto ruido intelectual. No tiene tanto ruido intelectual del que yo creo, yo pienso, yo sé. El otro no, el otro tiene la inocencia, por así decirlo, de la ignorancia, que hasta ese momento es una ignorancia beneficiosa. Porque él no tiene intelecto en qué confiar. Por eso es que para Pablo fue problemático predicar su evangelio en estos lugares. Él no habló con judíos, él habló con gentiles ignorantes, pero también con gentiles de alto nivel intelectual, como los griegos. Todos los problemas que tuvo Pablo, y que usted si lee la Biblia lo va a encontrar, que lo apedreaban, lo insultaban, lo latigaron, lo metieron preso, lo liberaron, los soldados romanos lo protegían. Todo eso no fue causado por agricultores. Todo eso fue causado por los intelectuales de su tiempo. Y ese es el problema que nosotros, los pastores de hoy, que queremos predicar el evangelio de Cristo, encontramos. Por eso somos rechazados, insultados, humillados y hasta abandonados. Porque hemos heredado una élite, que de élite no tiene nada, pero ellos creen que son élite, en donde no se les puede predicar el evangelio de Jesucristo, porque quieren oír el evangelio de ellos. Y eso no es de hoy, del 2003, del 2024. Eso es del de Pablo. Lo vamos a ver aquí.
Por eso empecé el mensaje o en la plática preguntando, ¿quiénes obedecimos? ¿Quiénes obedecimos? Porque en el lenguaje bíblico, escuchar significa obedecer, ya lo aprendimos. Oye, oh Israel, no dice así. Escucha, Israel, Jehová. Escucha. Por eso es que Pablo dice, no seáis solo oidores, sino escuchadores. Porque el que escucha, obedece. El que oye, analiza. Eso está metido en la iglesia. Es esa levadura que Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. No es lo mismo hablar con una familia de profesionales como el ingeniero y su esposa y sus hijos que hablar con gente del pueblo. No es lo mismo. Porque somos muy analíticos. Entonces, cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, quiere decir, Efesios, les voy a enseñar algo con respecto a sus creencias. Ustedes han bebido mucho vino, pero no está hablando del vino que emborracha físicamente. ¿Por qué? Porque si está hablando con creyentes, se supone que un creyente nunca debe emborracharse. Es parte de lo que no nos toca a nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, no os emborrachéis con vino, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo? Ahí es en donde muchas veces los pastores, por no estudiar y profundizar bajo la unción del Espíritu Santo, dejamos en oscuras al pueblo y no entendemos ni podemos enseñar lo que dice aquí, que es lo que pretendo hacer esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí Pablo nos está instruyendo con respecto al vino de las naciones, de la cultura y las costumbres que hemos conocido en nuestros ambientes familiares, sociales y especialmente culturales. Veamos Apocalipsis 18:3, por favor. Porque todas las naciones, les ruego que lo lea, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Voy a repetir, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. ¿Con quién? Con la tierra, con el mundo. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Si usted no se duerme, va a aprender mucho hoy. El vino del que Pablo está hablando aquí en Efesios es el vino de la cultura, de la educación, de la tradición, de las costumbres. Que ese es, voy a decirlo con todo respeto, ese es mi problema en mi congregación. Luchar contra las tradiciones culturales que hemos heredado. Romper con eso, mis queridos, eso es romper un odre altamente difícil. Vamos a ver. Es sabido que el Evangelio siempre va a chocar contra la cultura y las costumbres de nuestros antepasados no cristianos. Elizabeth, los hijos de Boris y algunos otros niños, como el hijo de la familia Vázquez, están creciendo, entre comillas, en un hogar cristiano. Entre comillas. Porque sus padres no tienen totalmente quitado el concepto de lo que trajeron culturalmente hablando, de lo que aprendieron de sus raíces. Eso nunca lo vamos a dejar hasta que Cristo venga. Sin embargo, a través del abacro de la palabra, si lo permitimos, vamos a ir dejando algunas tradiciones en donde estos niños
están creciendo ya con un enfoque diferente de lo que es la vida. Diferente, pero no totalmente. Porque cuando estos niños vayan a la universidad, van a suceder una de dos cosas. Difícilmente van a mantener la tradición y cultura de sus padres, ya cristianos. Difícilmente. Lo más seguro es que sean absorbidos por la cultura del mundo. Y cuando se gradúen, van a regresar a la iglesia exactamente como los que tengo enfrente de mí. Analíticos. No creo que eso sea así. Sí, eso dice ahí, pero yo creo que no es para tanto. El problema es que tachamos a los pastores de muy exagerados, cuando no somos los pastores los exagerados, sino la palabra. Por eso es que donde quiera que se predique, el evangelio va a chocar contra la cultura, contra la educación, contra el intelecto. Va a chocar contra las costumbres familiares. Y desde ahí para acá he venido estudiando cuál es el problema del evangelio, no de Carlos Berger, del evangelio. Hablar el evangelio. Por eso aquí hay personas tan intelectuales que rechazan la enseñanza de la palabra, creyendo que es el pastor o la pastora las que queremos, los quienes queremos cambiarlos. No es así, es la palabra. Ahora entiende usted por qué Pablo, cuando iba a Gálatas, empezaba a tocar y tocaba la fibra, ¡pum!, iban las piedras. Ahí va huyendo Pablo. Bueno, llega a Galacia o a Damasco y empieza a predicar, y aquí que allá, cuando toca la fibra cultural, ¡pum!, ahí van las piedras, va para afuera Pablo. Llega a Corinto y empieza a hablar de Diana y toda la cuestión, y ahí va preso Pablo. Es lo mismo, porque donde quiera que se predique el evangelio de Cristo va a haber un choque cultural. No importa si usted vive en los planes de Renderos, si vive en Escalón, si vive en Soyapango, si vive en Mexicanos, es la cultura, no es el pasaje donde vive, es la cultura. Entonces, lógicamente, Pablo, cuando está hablando del vino, está hablando del vino cultural, del vino familiar, del vino tradicional. Es por eso que mucha gente, cuando se les predica las ordenanzas morales y espirituales que dicta la palabra de Dios, ya no se sienten agradadas con la comunidad, con la congregación, y prefieren alejarse e irse a otro lugar en donde no les toquen sus costumbres. Nuestra experiencia, como los Berger, es con los jóvenes. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Algunos jóvenes se han congregado con nosotros. En mi oficina me han dicho frente a esta cara: este es el pastor que yo necesitaba, Pastor Berger. Esta es la iglesia que yo andaba buscando. ¡Qué tremendo! Gracias. Porque realmente su mensaje ha venido a confrontarme y a cambiarme. Le agradezco mucho. Jóvenes con privilegio en la cabina que llegaban a pedirme la cita y que aprovechaban para echarme flores. Hasta ahí todo está bonito. Y usted los va a identificar, porque no necesito decir nombres, pero quiero ser sincero y sin pelos en la lengua. El problema es que estos jóvenes encontraron novia aquí. Encontraron a sus novias y empezó la relación. En cuenta sus padres estaban contentos. Qué bonito. El mensaje hasta ahí, qué precioso, pastor. Esto es lo que yo necesitaba. Usted me ha hecho crecer en Cristo, gloria a Dios. Pero se enamoraron. Y empezó la palabra a hablar sobre la moral de la pareja. Empezó la palabra a ordenar. Cuidado con andar en los lugares ocultos. Cuidado con andar de la mano. Cuidado con besos. Cuidado con... ¡Pum! Chocó. ¿Qué chocó?
Arquitecta, ¿qué chocó? La costumbre de los noviazgos del mundo. La palabra empezó a vulnerar, ¡pum! Uno de los dos se tiene que ir. O se va la palabra o se van ellos. ¿En qué terminó la cosa? Y sus papitos lindos, que hicieron tanto bien a la iglesia, ¿qué hicieron? Nos vamos con nuestros hijos, con nuestra cultura y nuestras costumbres. En algún lugar tiene que haber un pastor que no nos hable de eso. ¿Y lo encontraron? Sí. Por eso les digo, no se fueron al mundo a emborracharse. Se fueron a su mundo. Por eso Pablo profetizó, y en los últimos tiempos habrán quienes busquen maestros de acuerdo a su concupiscencia. Por eso es que aquí llevamos 35 años aproximadamente de hablar el Evangelio. Y una vez dijo Giovanni, un viejo conocido nuestro, pastor, me dice, si toda la gente que se ha ido estuviera todavía aquí, usted necesitaría un megatemplo. Porque nos conoció desde el principio. Si toda la gente que se ha ido estuviera, la pregunta es ¿por qué no está? Por la cultura. Todo está bonito. Espérese, señores. Espérese, ingeniero y licenciada. Todo está bonito. Su hija toca la guitarra muy lindo, el bajo. Su hijo toca la batería precioso, pero espérese, que les toquemos su cultura. Cuando se enamoren, cuando quieran tener esposo y esposa, denme un chance, denme un chancecito. Y vamos a ver quién es quién. ¿Alguien dice amén? Es que el problema no es el pastor Berché. Yo sería un problema si yo no les predico el Evangelio, porque entonces me van a pedir cuentas. Por eso mi obligación, mi deber es hablar lo que dice la palabra, no lo que yo creo. Ustedes me caen bien, mis hermanos. Algunos son mis amigos. Los quiero, los amo, pero de aquí para allá yo no puedo ser tolerante con las cosas que veo. No puedo. Porque de la grada para acá es el Espíritu Santo. Y ay de mí, dijo Pablo, ay de mí, si yo no les predico la palabra. Vamos a entrar en esencia. Les he contado todo esto para que usted vea que no todos los que estamos aquí somos de aquí. Todavía falta que su hija o que su hijo se enamore de un gentil o de un cristiano para que venga la cultura del mundo, para que venga el vino de la sociedad y lo empiece a marear. Y entonces dice Pablo, regresemos al primer verso de Efesios, por favor. Efesios 5. Vamos a ver si aquí lo tengo yo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual disolución. ¿Qué es disolución? Vulgaridad, carnalidad. Un borracho es disoluto. Empieza a hablar basura. Empieza a hablar tonteras. Y un cristiano emborrachado con la cultura del mundo empieza a hablar tonteras. Yo no creo que sea así. Tan exagerados. Es que usted hasta ni quieren que uno tenga, que uno sienta amor si el amor es de Dios. Sí, pero normado. Eso fue lo que me dijeron los padres. Nos vamos porque no permiten que nuestros hijos sean libres. No, es que en Cristo no hay libertad para hacer lo que nos dé la gana. Somos libres del pecado. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Y un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo que ha sido comprado es para que haga la voluntad de su Señor. Y si Cristo nos compró con su sangre, es porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, no lo que diga la tradición.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, porque la disolución es la que nos lleva a vivir vidas vulgares, carnales y alejados de la voluntad de Dios. Ahora quiero entrar en esencia. De todos es sabido que los efesios adoraban a la diosa Diana. Su templo era su orgullo, ya que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El problema era que Diana había empoderado tanto a la mujer, ya que ella era la diosa de las cazadoras. Por eso siempre aparece con una media luna en la mano, en otras estatuas con una flecha, porque era la diosa de las cazadoras. Y entonces, lógicamente, en todo Éfeso y en toda Asia, porque como lo vamos a ver, la diosa nacional de esos países era Diana. Ábrame los ojos, míreme, aunque ya no aguante el sueño. Porque si se pierde esto, se perdió todo. La diosa nacional de toda Asia era Diana. Y en Éfeso tenían su sede central. Ahí estaba el templo, que era una de las maravillas del mundo, y que la gente se sentía orgullosa. Por lo consiguiente, estando bajo la potestad de esta diosa, todas las mujeres estaban empoderadas por años. Desde niñas se les había enseñado que la mujer era superior al hombre. Eso se les había enseñado. Generación tras generación, tras generación tras generación, padres, hijos, abuelos, nietos, todo viene esa corriente exactamente como hoy. Si yo hablo, por ejemplo, del atol Chuco, ¿qué me dice usted? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Por qué? Porque es parte de su familia. Si yo le hablo a usted de la feria de agosto, usted está esperando que venga agosto porque es parte de su familia. Le preguntan a la gente, ahí vi un reportaje de canal de noticias, ¿y a usted por qué le gusta ese gusano? La adrenalina. Es porque es tradición, no es pecado. Estoy hablando de tradiciones. Entonces estas mujeres que se estaban convirtiendo a Cristo, llegaban convertidas a Cristo, pero ¿cómo, licenciada? Con patrones de conducta heredadas de su tradición y de su cultura, y se ensamblan en la iglesia de Cristo. Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, lógicamente, Diana, que era la diosa nacional de Asia, les había influenciado su conducta ancestral, de tal manera que ahora que Pablo llega a Éfeso encuentra un matriarcado terrible. Por eso ese matriarcado se está resucitando. ¿Quiénes sacan a las familias de la iglesia? Son las mujeres. El aguado del marido ahí va siguiéndola, ahí se van. Y digo aguado con respeto, pero con sinceridad, porque el hombre está perdiendo su virilidad ante esa herencia ancestral del matriarcado a través de Diana. Entonces sigamos. ¿Qué había hecho Diana? Licenciada, podemos ver la versión Reina Valera revisada, porque ahí está la frase que me interesa de Proverbios 6:26. Por eso es necesario ir viendo diferentes versiones para encontrar el lugar ad hoc, para que diga lo que realmente queremos. Proverbios 6:26, excelente, léalo. Hay algo. Lo que me interesa, la otra parte. ¿En qué se convierte la mujer? ¿Influenciada por quién? Por Diana, disfrazada de hoy, ¿de qué? Empoderamiento femenino. Señoras, no se dejen dominar tanto por los hombres.
Ustedes tienen que empoderarse. Hablen, no se dejen. Y si les dicen algo, pégale un par de tortazos, lo que sea, salga corriendo. Pero hágalo callarse la boca. Empodérense, mujeres. Reina, toma tu corona. Ah, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Es el espíritu de Diana. Porque Diana era la cazadora, patrona de todas las mujeres de Asia. Por lo consiguiente, todas las mujeres que crecieron bajo ese status quo eran esto. Ahora la pregunta a donde quiero llegar, ¿qué encontró Pablo en Éfeso? Mujeres dando órdenes, mujeres gritando, mujeres interrumpiendo, mujeres haciendo lo que querían. Y Pablo viene y dice: momentito, mujeres, si quieren saber algo, pregúntenle a sus maridos en casa. Ellos son los obligados a responder preguntas. Yo no permito que la mujer esté hablando en la iglesia. Los pastores que no entienden esto dicen: la mujer cállese. No, no es la mujer. Es aquella mujer influenciada por Diana culturalmente que quiere enseñorearse sobre los hombres. Ahora imagínese, y aquí necesito que usted me ayude, imagínese esa cultura que encontró Pablo, que era judío de judío, fariseo de fariseos, conocedor de la palabra, revelación propia de Dios, y encuentra ese desorden en esa iglesia. Yo quiero que usted magnifique el problemón que Pablo encontró, porque dice que la mujer caza la preciosa alma del varón, porque las mujeres todas tenían el síndrome de ser cazadoras, pero no cazadoras de casarse, sino de gobernar, de anular. Por eso vuelvo a preguntar: ¿cuántas mujeres obedecieron el mensaje del jueves? Le pregunto a usted. Les pregunto a ustedes. ¿No vinieron? ¿Cuenta? Es la mujer. Es la mujer la que saca a la familia de la iglesia. Mamá, pero ya te diste cuenta que el pastor ahora resulta que yo no puedo andar con mi bicho en Metrocentro ahí como yo quiero. Sí, mi hijo, qué exagerado ese don. Vámonos. Busquemos otro nicho donde realmente te acepten, mi chichi. Vaya pues. Porque la cultura de los padres es la que se está heredando a los hijos. ¿Quién le enseñó a estas mujeres a ser cazadoras? La abuelita, la tía, la mamá, la prima, cualquiera que hubiera vivido bajo el concepto de Diana. Ahora llega Pablo y se encuentra con esto. Pero veamos. Recordemos que Diana era adorada en toda Asia. Veamos Hechos 19, 23 en adelante. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. El camino en este contexto es por motivo del evangelio, por eso está con mayúsculas. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos. O sea que este Demetrio tenía una empresa de fundición de ídolos de Diana y tenía empleados, ganaba dinero. Los reunió junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Sigamos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. O sea que este era creyente de Diana. ¿Qué dicen ustedes? No, sacaba el pisto, de ahí ganaba. Él no está peleando porque le falten el respeto a la diosa, él está peleando porque se le está quitando el dinero, porque llega Pablo y chocó contra la cultura. Dejen de estar adorando a Diana
Y todas las mujeres y hombres que estaban congregados en Éfeso dijeron: y va un chismosón de los que siempre están congregados, ni saber lo que acaba de decir Pablo. ¿Qué predicó? Que ya no debemos comprarte esas cosas de Diana, ni que tampoco debemos adorarla. Eso dijo. Y entonces hizo toda la bulla. Señores, vengan para acá. ¿Qué les pasa? ¿Qué creen que va a pasar con nuestro negocio? Se nos va a venir al suelo. Porque por ahí anda un judío diciendo que no hay que adorar a Diana. Y ustedes saben bien que Diana es nuestra diosa nacional. Es la mamá de Jesús, la abuelita de Juan Bautista, un montón de cosas. ¿Y ahora qué pasa? Y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, se va a despojar de su grandeza. Y si Diana pierde su grandeza, ¿quién nos va a comprar las estatuas? ¿Y qué se va a hacer el pisto? ¿Se va a ir? Sigamos. Cuando oyeron esto, se pusieron a cantar coritos. ¿Qué pasa? Alto ahí. ¿Por qué se llenaron de ira? ¿Por qué? Porque el evangelio chocó. Si Pablo no predica el evangelio ahí, ¿qué hubiera pasado con ellos? Se convierten. Por ahí anda un judío predicando unas bellezas, tú. El poeta del púlpito, vamos a oírlo. Eso hubiera pasado. ¿Está viendo? ¿O solo yo lo veo mal? ¿Se da cuenta? Cuando el evangelio de Pablo empezó a chocar contra la cultura ancestral de esa gente, encendió un fósforo. Eso es lo que pasa aquí. Y hasta ahorita está tranquilo porque el Señor todavía no ha entrado realmente. En algunos pues ya entró y ya son obedientes, ya diezman, ya ofrendan, ya siembran. Otros dicen: no, ¿y por qué le dan mi pisto al otro? Andar comprando pepinos, zanahorias. Peor ir a ese mercado todo chuco de ahí de mexicano. Yo no. Si yo compro en el súper. El orgullo, la soberbia que está aquí. Aunque la palabra nos ordena, sean generosos. Dice, no, sí, generoso, pero con mi hermana, con mi primo, con mi sobrino. A él le compro ropa fina. ¿Aló? Porque el problema es Diana. Es la cultura, las herencias. Cuando Pablo empezó a hablar sobre eso, se le vino el mundo encima. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Ahí está el vino. Ahí está el vino. Y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje, porque pensaron que ellos eran. ¿Se da cuenta? Ellos ni siquiera oyeron el mensaje, oyeron lo que dijeron los otros y pensaron que estos pobres eran los causantes. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron y usted ya sabe lo que pasó. Los soldados tuvieron que sacarlo cargado porque ya lo linchaban. La pregunta: ¿por qué, Pablo? Por predicar la verdad del evangelio. La verdad del evangelio. Por eso, mis queridos papás, cuando el mensaje que Dios me dé en algún momento le toque a su hijita, usted se va con ella al mundo. No le va a gustar que le toquen a su chichi. No le va a gustar. Porque desde pequeña su mamá, su papá, su tío la han defendido, No te dejes, mija, no te dejes, no te dejes, no te dejes. Ahora viene un chapín y le suelta una orden a su hija: no te dejes, pum, vámonos. Espéreme, que le toque a su hija. No yo. A ti te tocó tu familia el evangelio. ¿Y qué pasó? Dilo sinceramente. Se fueron. Porque la palabra le tocó a su familia.
¿Se da cuenta que yo soy sincero con ustedes? ¿Que no me dan atol con el dedo? Entonces, lógicamente, ahí podemos ver por qué Pablo siempre tuvo choques contra la cultura y religión de aquellas personas. Imaginemos a Pablo hablando sobre el paganismo de aquellas personas, enseñando a los nuevos convertidos a Cristo para que abandonaran sus costumbres. Nosotros lo leemos a la ligera, pero conociendo de propia mano el problema del choque del evangelio con las costumbres actuales, nos daremos cuenta que sigue siendo lo mismo. Ahora, el propósito de Pablo era enseñar a los convertidos, no a los incrédulos. No a los incrédulos. Pero aquí quiero que usted por favor me ayude. ¿Habrán incrédulos aquí adentro? A ver, en alta voz. ¿Quiénes van a ser o quiénes han sido? Conteste. Mire, ustedes son buenos para analizar. Analice mi pregunta. ¿Quiénes cree que han sido los incrédulos que han estado aquí? Los que se han ido. ¿Por qué? No aceptaron la corrección. Ahora, sigo con la pregunta. ¿Todavía habrán incrédulos aquí? Por eso siempre les he dicho, todavía falta que algunos se vayan. Cuando el evangelio golpee donde no nos guste. ¿Qué le parece? El propósito de Pablo era enseñar a los convertidos a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que abandonaran sus costumbres ancestrales y adoptaran un nuevo estilo de vida. Por consiguiente, nos podemos imaginar que en una sociedad dominada por las mujeres y que los hombres habían llegado a aceptar como algo divino, como Demetrio, llega el apóstol y empieza a romper esos paradigmas culturales. Y ahora viene un golpe de gracia. Veamos qué dice verso 21. Efesios 5, 21. Sometiéndoos unos a otros. Ahora imagínate con el machismo que tú has heredado, con todo respeto. Resulta que ahora viene la palabra Pablo y le dice, sométete a tu esposa. ¿Qué? ¿Qué está hablando este? Pero ahí no termina todo. Como nuestra querida hermanita viene de la cultura matriarcal de por allá, por la abuelita, la bisabuela, la tía, la prima, sométase a su esposo. ¿Qué? A este diablo. Todo lo que usted quiera. Someterme yo, discípula de Diana, a un hombre como este. Por favor, Pastor Berché. No, yo me voy de aquí. ¿Te vas o te quedas? No, yo me voy. Vámonos pues. Y vos, ¿cómo se llama la hija? ¿Y vos qué más? No, yo también me voy. Ahí va la familia para afuera. ¿Cuándo sucede? Si quieren renuncien porque no sé si... gloria a Dios. ¿Cuándo sucede eso? Pablo Chispudo. Primero fue rodeando, como en espiral. Cuando llegó al centro, al ojo de la espiral, ¡pum! Sométanse unos a los otros. ¿Se imaginan estos cuates abriendo la boca? ¿Qué? A Demetrio se lo voy a decir, ya se lo habían dicho. Y la hermana, ¿qué? Que yo tengo que hacerle caso. Mejor muerta que viva. ¿Cómo es? No sé cómo es. Primero pasa por mi cadáver. ¿Y qué hacemos con lo que Pablo está? Hermanos, por favor. Es que no es Pablo, es el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo me asombra. Primero empieza a rodear y ¡pum! Y se mete al matrimonio. Porque Diana había fragmentado el matrimonio. La mujer estaba tan empoderada que era el hombre que cocinaba, lavaba los platos y toda la cuestión por obligación, no por amor. Por eso con la cultura se dio vuelta.
El hombre no toca una escoba ni un trapeador ni una escoba como para venganza. Porque antes, ancestralmente, era la mujer. Hoy no me barriste vos. Me hiciste el almuerzo. Me lavaste mi ropa. ¿Y qué me voy a poner hoy? Sí, mi amorcito, ahí voy. Apúrate, apúrate, evangélico. Solo en la iglesia, culto. Lléname, Señor, lléname, Señor. ¿Y aquí quién va a barrer? Aragán, apúrate. Y ahí va el otro, guarda la Biblia, sí, mi tesoro. Como eso le enseñó el abuelito. Cállate, mi hijo, hazle caso. Ponele la espalda, mira, si te dan una guía, ponle la otra. Si tenés pelo que te agarre, ponele el pelo ahí para que te cales del pelo, cállate. Dios te va a defender, mijito. Por herencia, por herencia. Eso pasó aquí. Y entonces viene Pablo y los agarra en redondo. A los dos. ¿Por qué? Porque esta sociedad estaba embriagada con el vino social, cultural y religioso de sus ancestros. No tenemos que ir a Éfeso para darnos cuenta que hoy estamos exactamente igual que aquella sociedad, porque hoy también la mujer está siendo empoderada para no sujetarse al esposo, como dice la palabra de Dios, no Pablo. Pero ahora nació otro problema. Cuando los hombres escucharon esas instrucciones, que la mujer tenía que sujetarse al marido, empezaron a abusar de las mujeres. Es por eso que Pablo sabiamente también corrige al hombre casado. Verso 25. Maridos, ¿qué dice? Otro problema. Porque en esa cultura, amar significa agarrar del huehuecho. Amar significa, ¡pum!, un coscorrón en la mañana, una patada en la espinilla en la tarde y un codazo en la noche. Eso era para amar para ellos. Y hay mujeres que les gusta. Son las 9 de la mañana y hoy no me has pegado, mano. Ya no me amás, ¿verdad? Porque ya no me has cacheteado, mano. Porque ahora resulta que la cultura le dio vuelta. ¿Usted está siendo testigo de eso? En su tiempo esto no era aceptable. Ella y yo sabemos de qué estamos hablando. En su tiempo esto no era aceptable. Y agárrese, yo me agarro. Todavía falta. Espérate. Es que esa es la cultura. Son las tradiciones. Es lo que arrastramos todos. Por eso dice Pablo en unos textos anteriores que si hemos sido bautizados con Cristo, ¿qué dice? También con Él hemos muerto y resucitado a un nuevo estilo de vida. Pero eso no es cierto. No es cierto. En alguna congregación del mundo había una esposa que le pegaba al esposo. Le sonaba. Y a base de palabras la mujer fue aguantando, lo fue aguantando. Y un día me contaron después ya en una administración que ella tuvo deseo de cachetearlo y mejor se cacheteó ella y dijo, ya cambié, ahora me pego yo, ya no le pego a él. Porque la palabra la fue cambiando y cambiando. Pero ¿dónde aprendió esta hermana eso? En su mamá, que agarró una escoba un día, sacó al esposo de escobazos y ella dijo, cuando yo me case también escobazo al otro. La abuelita le había enseñado, mira, mijita, cuidado te dejas porque a vos y a él les doy por debajo de la lengua. Ahí le das duro. Sí, mamá. Ahí está. Ustedes la conocieron, mi mamá predicaba y todo, pero ahí adentro había un perfumito. Pura cicuta. Alguna mujer se identifica con mi mamá, que el Señor la tenga en gloria, gracias. Solo una. No, mejor vamos a orar para que te vayas al cielo, porque aquí todas son santas.
todo esto nos sirve para conocer quién es quién. Si nosotros aceptamos lo que está escrito sin analizar ni dudar, somos personas realmente nacidas de nuevo. Pero cuando alguien pone en duda lo que dice, no el pastor, sino la Biblia, esa persona no está convertida a Cristo. Es por eso que los que abandonan la congregación, porque no les agrada el mensaje de Cristo, se van al mundo. No a los pecados, pero sí a su pecado. Viven vidas perfumadas a evangelio, pero en el fondo no son realmente cristianos. Entonces examínese, todo este mensaje, estudio, cátedra, lo que usted quiera, es para encontrar un origen. ¿Cuáles son sus culturas ancestrales que se están oponiendo a la palabra de Dios? Ese es el vino de las naciones. Ese es el vino que hemos tomado de la nación. Porque aquí el evangelio, como somos un país aparentemente más pequeño, está más concentrado el evangelio. A donde quiera que va. Si se va a la Santa Lucía, va a encontrar evangélicos. Si se va al sur, va a encontrar evangélicos. A donde quiera que vaya. Y entonces, lógicamente, mis queridos, esto explica por qué muchos en la iglesia todavía están soportando que la palabra choque, pero va a reventar un día. Por eso, ¿cuál es la palabra que usan muchos que se han ido? ¿Y ustedes cómo aguantan? ¿Qué están diciendo ahí? Porque exactamente, yo no aguanté. Yo no aguanté usted. Yo no sé cómo ustedes aguantan. No, es que no es que aguantemos. Es que la palabra nos tiene rodeados y nos dice aguántate, aguántate, ya va a cambiar todo, ya va a cambiar. Esos que se han ido no aguantaron. ¿Por qué? Porque su cultura pesó más. Yo no crea que me duele que la gente se vaya. Y no es que me duela que se vayan al mundo, porque repito, no se van al mundo, se van a su mundo, a vivir su evangelio, a vivir lo que ellos desean. Estoy seguro que algunos de ustedes aún tienen relación con algunos de ellos y los están viendo vivir. Y se dan cuenta, lástima que se fue este hombre. ¿Cómo es posible que...? Y uno dice, yo no me explico. Pues yo sí me explico. Que su cultura, su tradición no los abandonó nunca. Y cuando la palabra choca, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? El que pegue contra esta roca, ¿qué dice? Será desmenuzado. Y al que le caiga esta roca, será desmenuzado. Ya sea que usted pegue contra la roca o que la roca le pegue a usted, vamos a ser desmenuzados. Entonces mis 42, 43 años de evangelio no han sido fáciles, mis amados. No han sido fáciles. Por eso el jueves hablaba de que para realmente el árbol de fruto tienes que pasar por lo menos 15, 20 años oyendo palabra para que aquí empiece a dar el primer fruto. No es cuestión de la noche a la mañana. Lo doloroso es que muchos han llegado a esta distancia y todavía no dan fruto. Por eso es que aquí se les habla la verdad del evangelio. No la verdad de los chapines ni salvadoreños, no. Por eso es que estos mensajes no son para los incrédulos, son para los incrédulos que nos hacen creer que son crédulos. Esos son los que se van. ¿Qué te parece, pajarito? Porque nos hicieron creer que eran crédulos, que eran creyentes, pero en el fondo seguían siendo los mismos incrédulos exactamente como los del mundo. No estoy aquí para criticar a nadie, Dios me guarde. Pero yo me imagino la vida de esta pobre gente. Las mujeres han regresado a sus pantalones, a sus escotes, a enseñar el ombligo, porque eso es lo que querían. Los hombres han regresado a su pornografía, a sus vicios, a sus redes, porque eso es lo que querían.
Porque es la cultura. Por eso es que nosotros, y yo siempre lo he enseñado y lo repito, la palabra de Dios es anticultural. Por eso he tenido el privilegio de predicar en Estados Unidos, en Perú. Ayer hacíamos una lista con mi esposa de los países que hemos visitado predicando, México, Guatemala, y en todas partes hemos chocado. Tan exagerados. Otros, pastor, qué rico su mensaje, así quisiera que me hablaran siempre. Sí, pero espérese que Dios le hable. Y ahí va de regreso. Yo quiero que esta mañana usted analice. No le voy a pedir que cierre sus ojos místicamente. Cierre sus ojos, no, con los ojos abiertos trate de ver su película. ¿Qué le ha afectado a usted el Evangelio? ¿Por qué no obedecemos lo que dice la Biblia? Tanto que lo hemos repetido. ¿Por qué me dice Señor? No te tomes esa libertad, no me faltes el respeto diciéndome Señor si no haces lo que yo te digo. Solo esa frase, aplíquela a su vida. Si usted sigue hablando lenguaje profano, que no tiene que ser palabrotas, basta con que sea palabra contra la palabra de Dios. Usted prácticamente ya no está entrando en el espacio, tiempo y lugar que la palabra nos pide. Espérate que te enamores y entonces vamos a probar si realmente eres una chica cristiana. Veremos. Porque el amor es tan fuerte, es uno de los sentimientos más fuertes que existe, que puede nebulizar los sentidos. Y eso es lo que hemos visto aquí. Jóvenes que estuvieron en la alabanza, brillantes músicos, llegó el amor, definió. No, aquí no cabemos. No es que no cabían ellos, no cabían sus costumbres. No cabían sus culturas. Por eso yo me atrevería a preguntar, ¿te está yendo bien, mi querida hermanita? ¿Te está yendo bien en tu matrimonio? No. Aunque te dé vergüenza responder, pero yo sé que no. Yo sé que no. Porque tus hijos están viendo dos mundos. Casi pierdes a este patojo. Casi lo pierde. Yo no sé cómo hizo para pararse sus tres y decirle a su esposo, yo sigo ahí. Y se lo ha enderezado el Señor. Y esta niña ha crecido bajo ese espectro de la palabra. Aunque su papá ha luchado por sacar, no. Porque la mujer tuvo el valor de no dejarse dominar por Diana, sino decir, no, mis hijos y yo nos vamos para allá. Pues entonces se van solos, no importa. Pero mis hijos no van a hacer lo que tú estás haciendo. Ahora usted podrá decir, pastor, pero usted dijo que la mujer se someta al marido. Pongamos ese texto, hermana, por favor. La mujer sométase a su marido, ¿cómo dice? Póngamelo ahí para que vea lo bueno que ha hecho al estar con nosotros. Ahí lo vamos a ver ahorita. La mujer sométase a sus maridos. Aquí está, léalo en alto. Como al Señor. Te voy a aclarar. Si tu esposo es como el Señor, sométete a Él. Léelo. Lo que pasa es que nosotros doramos tanto la píldora, porque somos hombres, mujeres. La Biblia dice, sujétense a sus maridos, como tirándole la chifleta a mi esposa, sométete a mí. Sí, pero si te pareces a Jesús, Carlitos. Si no, no. Diga conmigo, Eso es un golpe al cachete, mi querido chapinaco. Si usted no se parece a Jesús, usted no exija que ella se le someta. Hoy no quiero que vayas a la iglesia, te vas a ir conmigo al circo, a la Rueda de Chicago. No, mijito, primero la iglesia. Pues entonces me voy con la otra. Andate con los otros si querés, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
A que entonces no te llevo a ver la final de Alemania con Francia. Andate con tu Alemania y tu Francia y yo me voy al Señor. Mujeres, estén sometidos a sus propios. Tú no te sometas a mí, es a tu propio marido. Sí, solo sí, él se parece al Señor. Si se parece al diablo, échale agua hirviendo al azufre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Pablo? ¿Te estás pareciendo a Jesús? Tu esposa, por antonomasia, se somete a ti. Porque eso es lo que dice el Señor. Yo no voy a pedir que cierre sus ojos, así con los ojos abiertos, así viendo, contando cuántas vueltas da el 21, 2, 3, 4. Analice usted, sus tradiciones pesan más que la palabra. Su cultura pesa más que la palabra. Sus costumbres pesan más que la palabra. Usted está mal. Y esto tiene que chocarle. Por eso el jueves decía, el propósito del Evangelio, a ver quién se acuerda, el propósito del Evangelio es que todos nos vayamos. ¿Alguien se acuerda? Tristes. Hoy sí, Señor. Hoy sí voy triste porque no he vivido. Eso sí, los tristes. No tristes de, ay, hoy sí que me tiraron. No, de que le tiraron, le tiraron. Eso no es cuestión. La cuestión es, ¿qué va a hacer con lo que le tiraron? Esa es la tristeza, según Dios, dice Pablo. La tristeza según Dios. Ay, la palabra, hermano. Es hermosa la palabra. Entonces calcule pues. Calcule. ¿Está listo para que la palabra siga apoyando? Si usted dice sí, el Señor dice, vamos por buen camino. Pero si tú también ya vas para afuera, por eso es peligroso. Cuando yo empiezo a ver que ya van para afuera, no, que la familia ya va para afuera. De repente se van por la puerta de atrás y ni a Dios me van a decir. Los amo. Créanme que los amo. Por eso me esmero en estudiar esto y que me golpee. Que me golpee. Y yo le digo al Señor, dame valor para hablar esto, Señor. Dame valor, por favor. Yo no quiero caer en el montón que la gente está contenta. No. Debe estar contenta de escuchar estas grandes verdades. Diana de los Efesios hizo un daño terrible a aquella cultura. Doña María le ha hecho un daño terrible a esta cultura. Disfrazada de su mamá, su papá, su abuelita, su tío, Serafín, todo. No te vayas a dejar. Ahí está ya la enseñanza de Diana. Vos parate firmes. Así de sencillo. Y eso le ha hecho daño. Por eso la palabra hay que repetirla vez tras vez y tras vez. Amén. Ahora sí, cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. La verdad, Señor, que hemos sido hallados faltos. La verdad, Espíritu Santo, que todavía nuestras culturas, herencias, la universidad nos sigue afectando, Señor. La verdad que hemos sido desobedientes. Hemos antepuesto nuestras costumbres ancestrales a tu palabra. Hemos sido, como le dijiste a aquel rey, hemos sido pesados y hallados faltos. Como los hijos de cada familia que se han definido por seguirte a ti, Señor. Que la cultura de sus herencias no les dañe. Que la cultura de sus ancestros, como los efesios,
No los aparten y les hagan analizar la palabra si es buena o mala. No, si la palabra es buena, porque tú eres bueno. Valió la pena decidirse para que sus hijos hoy puedan tener una vida abundante en Cristo. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes y incentivarlos a que cuando la palabra choque contra una cultura o costumbre de su ancestro, usted no permita que se rompa ese alabastro. Lo que usted está sufriendo no es culpa suya, fueron las herencias y cultura de la otra parte. No se sienta culpable, usted es la vencedora y la victoriosa porque está aquí todavía. A pesar de todo, siguen aquí. Gracias. Padre, llévanos en paz a casa y que nuestros corazones guarden esta palabra para que cuando venga el vino del mundo nos recordemos que en ese vino solo hay disolución, solo hay rebeldías, solo hay materialismo, desobediencia. Guárdanos, por favor. Gracias por esta preciosa congregación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.